Bueno, vamos a saludar al jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Beto? ¿Bien? Bien, bien, gracias por atendernos. Justo al año de gestión. Justo al año de gestión, el día después de una carta bomba. Pues ayer la vicepresidenta no es que trata a la Corte Suprema, no es que critica a la Corte, la trata de partido político en sí mismo, pero partido político que representa los peores intereses, extorsivo y que pretende hacer fracasar al gobierno. Así, literal. ¿Suscribe esto el jefe de gabinete? ¿Subraya esto? No, mira, a ver, lo que hace la vicepresidenta es me parece poner el debate de la justicia, porque ella lo que describe es cuál fue el comportamiento, de alguna manera es un balance anual, comportamiento de los tres poderes de la República, ¿no? Entonces ya destaca el trabajo del Poder Ejecutivo con respecto a todas las políticas públicas que se tuvieron que llevar adelante en un momento de pandemia, de muchas dificultades. Después también destaca la tarea del legislativo, es algo que también hemos hecho nosotros permanentemente. De hecho, un informe hubo este fin de semana que habla y data de la cantidad de sesiones que se hicieron aún en modo remoto. Es verdad. Y cómo se pudieron avanzar también, no solo las sesiones, sino en la presencia y en la interacción con el Poder Ejecutivo y los funcionarios que fueron a dar cuentas ahí a las comisiones y a explicar proyectos. Y en ese sentido, la cantidad de sesiones y de leyes que han salido en este tiempo, ¿no? Y naturalmente ahí cuestiona el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, en el que también nosotros, ya desde el Ejecutivo, yo te podría decir nosotros, eso también el presidente viene planteándolo desde el 10 de diciembre en adelante, de que hace falta y es necesario una reforma en el Poder Judicial. Esa reforma se hizo en un proyecto de ley que se envió al Congreso durante este año, y ya tiene media sanción, se aprobó en el Senado y ahora tiene que debatirse en la Cámara de Diputados. A partir de eso también yo te podría decir que hubo varias herramientas y mecanismos que se fueron haciendo. Este mecanismo es el mecanismo institucional de enviar un proyecto para que se debata en el Congreso, y está en proceso de. El otro mecanismo es consultar a los juristas más destacados de nuestro país con respecto a que se puede incorporar su mirada y sus sugerencias para mejorar el sistema de salud. Eso es la comisión de juristas que está asesorando y que le va a hacer entrega del documento del presidente el día de hoy. Y después, cuestiones bien concretas también. Cuando nosotros, por ejemplo, en diciembre del año pasado, en el DNU, donde el presidente, uno de los DNU, donde el presidente interviene la Agencia Federal de Inteligencia, modifica también el artículo 4 de la Ley de Inteligencia, y eso es básicamente desvincular el Poder Judicial de las tareas de inteligencia. Entonces, en ese sentido también se va avanzando, es un proceso, digamos, ¿no? Sí, claro, pero el presidente lo suele abordar desde un lugar, si querés, más técnico. Cristina lo aborda desde un lugar furiosamente político y da nombres y pone ejemplos. Pero podemos pensar, la verdad, Santiago, los propios seguidores del gobierno no les parece natural que el presidente diga, no hablo hace un tiempito con la vice, que además tiene un volumen político, no es Cobos la vice Cristina Kirchner, no hablo hace un tiempito, están como mínimo enculados. Pienso yo, mi modesta opinión, y uno podría suponer, y no tendría por ahí, si querés, nada de tan malo, que el principal desacuerdo, porque vos decís, tienen complementariedad en alguna nota, el principal desacuerdo tenga que ver con el ámbito de la justicia, que más o menos ya sabemos que 2 o 3 nombres les hace más ruido al cristinismo, al kirchnerismo. No, mira, a ver, insisto siempre con esto yo, y por ahí canso. La complementariedad es parte de lo que robustece nuestro espacio político, y la complementariedad también lo que hace es que se logre un volumen institucional en nuestro país muy potente, porque esa complementariedad, no solo con Cristina, sino entre todo el frente de todos, hace que las diferentes agendas y las diferentes demandas ciudadanas se puedan abordar con mucha diversidad. Eso es lo que se ha constituido el Frente de Todos del año pasado,
y que ahora en el ejercicio del poder también lo hace. ¿Qué mal hablaría de nosotros si una vez que llegamos a partir de promover la unidad y la diversidad, cuando llegamos al gobierno lo que hacemos es promover el pensamiento único? Para nada. Nosotros tenemos que seguir promoviendo el debate, seguir promoviendo la expresión de ideas, aunque en algunas no estemos 100% de acuerdo. Lo cierto es que sí estamos 100% de acuerdo en los objetivos, y eso me parece que es lo fundamental. Con respecto a la relación del presidente y la vicepresidenta, la relación es buena. Obviamente que tienen sus tiempos, tienen sus debates sobre temas que no se ponen de acuerdo, pero vuelvo a insistir siempre en lo mismo. Lo importante es que los objetivos son compartidos, y eso es lo que nos tiene a los argentinos y argentinas muy esperanzados, en que hay un grupo político que hoy decide debatir y contrastar ideas de un modelo de país que está en construcción, un modelo de país que viene muy desgastado, muy maltrecho, fundido, en default, que fue el modelo de país de la exclusión y sobre todo de la especulación financiera de los últimos 4 años, y ahora está un modelo de país que apunta a la construcción, que apunta a mejorar los estándares también con respecto a reducir las desigualdades, que apunta a resolver la pobreza pero a partir del empleo, que apunta a fortalecer el mercado interno. Un modelo de país, en definitiva, que apunta a defender a los que trabajan, a los muchos que trabajan y producen, y no tanto a los que especulan, que era un poco lo que se venía invirtiendo en años anteriores. Lo que nosotros tenemos que tener bien presente es eso. Y ahí estamos muy confiados, porque realmente hay síntomas los últimos meses donde ya estamos recuperándonos en términos económicos de la pandemia, pero sus coletazos más profundos sobre los sectores populares o más postergados, obviamente que nos tienen que ocupar, y así lo estamos haciendo. Para no insistir tanto con el tema de la justicia vudú, parece ser un tema conflictivo para el propio peronismo. Me parece, se huele que hay diferencias, que hay gente que dice ya está para soltarle la mano, ya son más de 10 juzgados por los que pasó, y algunos, vos entre ellos, sosteniendo una defensa persistente. Es que yo creo que, mira, yo creo que lo que la Corte tenía la posibilidad la semana pasada era de expedirse en los temas de fondo que estaban requeridos por parte de la defensa, y lejos de eso lo que hizo fue tirarla fuera en términos futboleros. El artículo 280 del Código lo que hace es permitir a la Corte no justificar por qué hace lo que hace, ¿no? Y eso es tirarla fuera. Y la verdad, eso es lo que pasó con lo de vudú. En vez de expedirse en el fondo de la cuestión, lo que hizo fue decir, bueno, en términos formales, esto es correcto, así que no voy a tener opinión sobre el tema. Me parece que para avanzar en calidad institucional, la Corte debió haber hecho otra cosa, pero nada, es una opinión, tampoco es una opinión mía personal, tampoco es un tema de profundo debate, pero sí me pareció importante, por lo menos para mí, expresarlo, porque considero que la calidad democrática, también un día como hoy, que nos debe llamar a la reflexión, la calidad democrática, la calidad institucional, es algo que lo tenemos que ir construyendo permanentemente, no es algo que se logra y se logró porque es así, porque ya vivimos en democracia, no, es algo que permanentemente tenemos que ir robusteciendo y contribuyendo en que esa calidad institucional, esa calidad democrática sea bien vigorosa y bien fuerte. Y eso fue lo que sucedió con respecto a lo de vudú. Es muy difícil hacer un balance prolijo de gobierno de un año atravesado por una pandemia mundial inédita. Se sabe que igual la gente les va a pedir que rindan cuentas siempre, Santiago, aún en el peor de los escenarios. No hay medio casi que no haya levantado el informe de chequeado, que según el informe Alberto habría cumplido 3 de 20 promesas importantes, o algunas incumplidas parcialmente que están como por... ¿Estás de acuerdo con ese informe? ¿Lo habrás visto? Sí, lo vi, es gente bastante honesta la de chequeado, pero bueno, los métodos son medio... siempre ahí hay un poco de
forma de mirar los temas, qué sé yo. Hay muchos de esos que ponen incumplido o en proceso de, y en realidad son cosas que sí se cumplieron. A ver, el presidente se comprometió a poner en funcionamiento el Ministerio de la Mujer, y lo hizo. Se comprometió a que el Ministerio de Ciencia y Tecnología vuelva a ser ministerio y vuelva a tener presupuesto para los científicos, y lo hizo. Se comprometió a darle los medicamentos gratis a los jubilados, y lo hizo. Se comprometió también a que los jubilados le ganaran a la inflación y recuperaran, y también lo hizo durante todo el año, los aumentos que se le dieron a los jubilados, y los bonos que particularmente se le dieron. Cuando el presidente asume, da un bono de 5.000 pesos en el mes de diciembre, en el mes de enero da otro bono de 5.000 pesos para la mínima, y ya recién en marzo da un primer aumento por decreto, y con esto vamos a estar cerrando el año por primera vez en un par de años donde las jubilaciones no le ganaban a la inflación, van a estar por encima, las jubilaciones de la mínima. Yo entiendo, insisto, con la pandemia que te desnaturaliza todo, pero sigue siendo pobrísimo. Yo te agradezco que tengas en cuenta la excepcionalidad. Sí, yo lo tengo en cuenta, pero no dejo de tener en cuenta que también lo de los jubilados es pobrísimo, que también Alberto dijo que iba a revitalizar el consumo y la verdad que no se ve. Ahora, todo me lo condiciona ese tema, el mundo estuvo cerrado, ok, pero hay cosas que la verdad hay que decir, no se pudo por pandemia, porque pensamos que los tiempos iban a ser otros, porque esta cosa de, bueno, yo voy a revitalizar el salario y un montón de promesas que por ahí estaba en diciembre también del año pasado, era otro mundo, ¿no? No había pandemia. Bueno, no. Y eso es así. Nosotros tuvimos y tenemos todavía logros que tuvieron que ser, políticas que pensamos que íbamos a lograr este año y que naturalmente no se pudieron lograr, producto de que hubo que directamente vincular toda la administración pública a la gestión de la pandemia. Nosotros debimos actuar en un momento excepcional. Pensá que el 1 de marzo el presidente hace la inauguración de las sesiones ordinarias, y el 3 de marzo, o sea, 2 días después, ya tenemos el primer caso de coronavirus. Ahora, previo a eso, yo te puedo decir, en los primeros días de diciembre ya se había aplicado la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar hoy llega a 1,5 millones de personas. Es decir, había un sendero donde se empezaban a cumplir esos compromisos, ¿no? En el mes de febrero se dan los medicamentos gratuitos, y en el mes de marzo ya estamos en pandemia. Y esto no es excusa, porque para nada, nosotros somos peronistas, el peronismo no pone excusa, ¿no? Y aparte también lo que decís vos, la gente, la sociedad, los argentinos y argentinas van a pedir cuenta, van a pedir rendición de cuentas de todos modos, y está bien que así sea, porque la política debe rendir cuenta, aún en momentos excepcionales debe rendir cuenta. Y nosotros podemos decir que a partir de un Estado fundido, un Estado defolteado, que había perdido capital humano y fundamentalmente había perdido recursos, es decir, había perdido toda capacidad de generar herramientas de política pública. Había un brote de sarampión en la Argentina después de años que se pudo contener, y hoy estamos libres de sarampión de vuelta. Había vacunas que no se habían repartido, es decir, una desidia permanente de parte del gobierno anterior con respecto a las capacidades públicas y a la capacidad del Estado. Todo eso se fue reconstruyendo. En un año con muchas dificultades, naturalmente, pero todo eso se fue reconstruyendo. Y para dar cuenta de que se fue reconstruyendo fue la capacidad que tuvo el Estado en momentos muy complejos, como la necesidad de salir con el ingreso familiar de emergencia, con asistencia al trabajo y la producción, o con los programas de tasa cero, de tasa subsidiada. De ese modo se trató de amortiguar una caída que fue brutal en el mundo y también en Argentina. Si se habla en nuestro país, Santiago, de 44% de pobreza, que alcanzaría unos 18 millones de personas, no quiero imaginarme sin ayuda social. Por el número sería alarmante. Ya es el peor en 20 años, dicen. No, y es para nosotros, no solo es alarmante, no solo podemos construir un marco de sensaciones sobre el tema. Nosotros nos ocupamos del tema, nos vamos a seguir ocupando. 11 millones de argentinos recibieron asistencia directa en términos alimentarios de parte del Ministerio de Desarrollo Social.
y esos programas van a seguir. 1,5 millones reciben la tarjeta alimentar, esos programas van a seguir. 1 millón nuevos de incorporaciones de asignación universal por hijo. Es decir, toda la batería de programas. Y acá viene un tema que me parece que es importante. Mira, nosotros en septiembre pudimos reestructurar la deuda. A pesar de la pandemia, a pesar de todas las dificultades, pudimos reestructurar la deuda. Se les apunta como una gran apuesta, ¿te acordás? Un punto a favor. Entrar en default. Se les apunta como algo a favor, en el balance, por supuesto. Pero te acordás que había una gran apuesta que era, bueno, esto sí, van a defaultear, quieren defaultear, ¿te acordás? Sí. Bueno, sin embargo, todos esos pronósticos, bueno, se los metieron en el bolsillo porque la Argentina pudo reestructurar su deuda en un 99% y ahorrar un montón de plata. Ese montón de plata es lo que nosotros pudimos poner y visiblemente está en el presupuesto 2021 para duplicar el presupuesto, por ejemplo, de obra pública e infraestructura. Todo lo que no pagamos de servicio de deuda en el 2021, porque pudimos reestructurarla, fue a parar a duplicar el presupuesto de obra pública e infraestructura. Hoy tenemos 760 obras en todo el país que ya están reactivadas y funcionando. También hemos, con esa plata que se ahorra, fíjate, aumentamos el 50% del presupuesto en salud pública. También aumentamos el presupuesto en educación y también aumentamos el presupuesto en inversión social, en desarrollo social. Ahí es donde tenés, para mí, el cambio de prioridades claro y concreto y visible. Por un lado, el modelo anterior de alta financiarización y de especulación financiera hacía que los recursos de los argentinos se vayan por la canaleta de la deuda. Bueno, nosotros, a partir de que con mucho coraje el presidente instruyó a sus ministros y a sus colaboradores para que lleven adelante una negociación, bueno, a partir de eso es que esos recursos de los argentinos, en vez de ir a pagar a la canaleta de la deuda y de los especuladores, va a ir a la producción y al empleo. Y eso es la solución de la pobreza. La solución de la pobreza es con trabajo. Ese es nuestro desafío, eso es lo que piensa un gobierno peronista. Se resuelve con trabajo. Y eso es lo que queremos lograr. Ahora, nos duelen los números, sí, pero tampoco nosotros estamos para hablar de sensaciones. El gobierno, como bien lo dijiste vos, a nosotros nos tienen que permanentemente estar pidiendo rendición de cuentas. Hay 44%, como dice la UCA, el aumento de la pobreza. Bueno, ¿qué está haciendo el Estado? Bueno, yo te puedo dar una batería de programas que el Estado está llevando adelante. Ahora, Santiago, discúlpame, entiendo que el 2020, desde Estados Unidos hasta Alemania, gastaron como nunca antes en ayuda social, porque no quedaba otra. Y en este marco, Argentina también ha tenido un gasto récord de emisión para ayuda social y está bien. Ahora, cuando hablemos en un contexto, si Dios quiere que esto haya pasado y sin pandemia, esos datos se vuelven en contra, y creo que coincidimos la última vez que hablamos, porque vos tenés que gastar menos en ayuda social, no en el sentido de la no solidaridad, sino porque el trabajo lo resuelve y no la ayuda, ¿no? Esto coincidimos, digo. Cuanto más tengas que repartir en ayudas sociales, porque más lento o peor estás haciendo las cosas como administrador. Sí, claro. Bueno, es que eso es así. Lo que pasa es que en una instancia de alta excepcionalidad, como fue la pandemia, hubo que actuar con políticas de emergencia. Y esas políticas de emergencia las pudimos hacer con un Estado presente, un Estado que se recuperaba, la posibilidad de generar y gestionar políticas públicas. También fue a partir de eso. Sí. Y ese mismo Estado es el Estado que va ahora inteligentemente a direccionar recursos para fortalecer el empleo, para fortalecer la obra pública como un gran dinamizador y como una actividad que apalanca el resto de las obras, de la construcción, de las obras privadas, de la producción en líneas generales, pero sobre todo uno está viendo la producción industrial, ya está por encima de lo que estaba en el mes de febrero, es decir, ya está por encima de la pandemia, digamos, de la prepandemia, es decir, hay una recuperación, pero con esto yo tampoco me parece que hay que ser muy cautos, porque ya lamentablemente a nosotros, a los argentinos y argentinas, nos mintieron con esto de los brotes verdes, con esto de los eslogans que se buscaba sacar para manipular a la opinión pública. Acá no hay ni brotes verdes ni segundo semestre, lo que hay es un gobierno comprometido
para recuperar el empleo de los argentinos, para recuperar las pymes, para recuperar el comercio, y de ese modo ir resolviendo sostenidamente y estructuralmente la pobreza. En el mientras tanto, ¿va a haber ayuda social? Claro que va a haber ayuda social. Nosotros no vamos a dejar a ningún argentino de lado, y vamos a seguir trabajando con todas las herramientas de política pública que tenemos, desde las herramientas de economía popular hasta las herramientas de asistencia directa. El fantasma Somos Venezuela, que se ha agitado en alguna marcha de autos caros, pero digo que a mí la verdad nunca me preocupo. Por ahí, no sé, lo pueden agitar algunos otros comunicadores, que no es mi caso, pero en esta última jornada electoral y de pronunciación de casi todo la Internacional Socialista, casi toda Latinoamérica, ¿no ha quedado un poco sola el gobierno argentino? No digo en la defensa, digo en la prescindencia, incluso en el silencio de las elecciones convocadas por el régimen por el gobierno de Maduro, donde participó el 31% del padrón, la mayoría de los partidos políticos opositores intervenidos, no presentaron los candidatos esperados. Digo, es bastante antinatural, Santiago. Mira, a ver, que Venezuela tiene un problema profundo y hay una crisis humanitaria, esto ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado, es parte también de la agenda que tenemos por delante. Ahora, la comunidad internacional tampoco ha logrado resolver el tema de Venezuela. Los bloqueos tampoco son soluciones. Y cuando los bloqueos se promueven desde la misma oposición, son más riesgosos todavía. Eso es sufrimiento para el pueblo venezolano. Yo creo que nosotros, la Argentina tiene que seguir con su política de promover el diálogo y promover la resolución en términos pacíficos de los conflictos en Venezuela. Esa va a seguir siendo nuestra posición y nuestra postura. Además, si es por diálogo, Santiago, el propio hombre fuerte del gobierno, Diosdado Cabello, forrea a Alberto cada vez que puede, tibio, frío, tonto. Bueno, no importa, esa será la opinión de ese funcionario, no sé, pero a nosotros no nos van a desviar de lo que nosotros venimos planteando. Que los bloqueos no son solución de nada, las intervenciones militares mucho menos, eso es lo que nosotros no propugnamos. Por supuesto. Sino que lo que nosotros buscamos es que surja, a partir de la oportunidad del diálogo, que surjan allí las soluciones de fondo, y no las soluciones de una elección o de un proceso electoral, las soluciones de fondo, porque también lo que se está acentuando en Venezuela a partir de toda esta situación electoral es que las autoridades que otros países reconocen con respecto a Venezuela quedan sin mandato. Entonces va a ser como muy complejo. Estamos en una situación de mucha complejidad. Digo, a ver, Guaidó, que era el presidente de la Asamblea, ¿se acuerdan? Bueno, ahora esa Asamblea termina su mandato durante el mes de enero. Sí. ¿Y entonces qué va a suceder? Bueno, si tenés... el punto acá, ¿sabes cuál es? Es que si nosotros queremos de forma frontal y de forma real avanzar en que la comunidad internacional ayude a Venezuela, es una cosa. Ahora, si lo que queremos es jugar con el destino de Venezuela, es otra. Nosotros queremos lo primero, ayudar a Venezuela. Y de ese modo ahí hemos encontrado y hemos cosechado a partir de la incorporación en el grupo de contacto, que lo integran muchos países. Bueno, ahí hay distintos sectores y opiniones que apuntan a esto, a tratar de resolver de fondo la situación, a que la ayude a Venezuela a resolver el tema de fondo. Si tenés 2 minutos más, te consulta mi compañero Daniel López. Sí, claro. Hola, Santiago, buen día. ¿Qué tal? En un año atravesado por el coronavirus, hay expectativa por la vacuna. Se ha dicho desde el gobierno que en diciembre iba a estar. ¿Se está por producir un anuncio? ¿Se va a poder comenzar a vacunar en la Argentina en diciembre? Mira, no más quemar los anuncios, por favor, te lo pido, porque hablaría mal de este jefe de gabinete. Pero no, lo que sí te puedo decir es que estamos nosotros avanzando con todos los contratos, ya tenemos todo listo con los laboratorios, con los organismos también internacionales
que hacen estos pools de compras como es COVAX. La Argentina hace meses que incorporó recursos a ese fondo. Ese fondo también va a ser otro de los fondos que va a distribuir vacunas. Los acuerdos con los laboratorios. Es decir, hemos avanzado desde el punto de vista contractual y de acuerdos comerciales con todos los fabricantes de vacunas, porque queremos que la Argentina se empiece a vacunar cuanto antes, obviamente. Esa es la esperanza, ¿no? La expectativa y la esperanza que tenemos de poder resolver la pandemia es a partir de la inmunización masiva, producto de la campaña de vacunación más grande de nuestra historia, una campaña que va a ser una epopeya, como dice el presidente, y creo que es adecuada ese adjetivo, porque va a ser histórico. Esto va a quedar, este año va a ser el año de la pandemia, y esperemos que el año que viene sea el año de la reconstrucción argentina, sea el año de la recuperación, y para que eso suceda tiene que estar la vacuna. Y en el año de la pandemia, Santiago, ¿es muy frustrante para el gobierno que haya más de 40.000 fallecidos en la Argentina? Mira, lo que también es importante, primero es muy doloroso, más que frustrante, es muy doloroso. Que argentinos y argentinas hayan perdido la vida es muy doloroso. También es cierto que en nuestro país, a partir del gran esfuerzo que se hizo, no hubo que decidir a quién se le ponía un respirador y a quién no hubo que decidir quién tenía atención médica y quién no. Efectivamente, el coronavirus nos golpeó de un modo muy brutal, eso es real, pero producto de que se amplió casi un 40% las unidades de terapia intensiva. Se hizo una inversión de 45.000 millones de pesos en todo este tiempo para mejorar la infraestructura hospitalaria. Se construyeron 12 hospitales modulares. Se terminaron hospitales que no estaban terminados de la etapa anterior, o que habían quedado casi abandonados. Es decir, se compraron respiradores y se repartieron equitativamente en todo el territorio nacional. Todo ese tipo de políticas de cuidado de la salud han hecho que los argentinos y argentinas que han necesitado asistencia médica la han tenido. Eso me parece que es importante destacarlo. El tema del día es el aborto. ¿Cuál es la expectativa que tiene el Poder Ejecutivo con respecto a lo que está pasando en el Congreso? Bueno, mirá, que se dé un debate con mucho respeto, que se dé un debate con respeto de las opiniones individuales de cada uno, y que expresa cada uno de cada grupo o sector, y para nosotros es fundamental que se entienda que lo que se está debatiendo no es una obligatoriedad, sino que es un derecho, básicamente, que es fundamentalmente que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo lo hagan de forma digna, lo hagan de forma cuidada. Tiene que ver con eso. Para nosotros es importante que sea ley. Una consulta de mi compañera Lola Cordero, Santiago. Hola, buen día. ¿Qué tal, Lola? Es imposible despegarse de ver lo que está pasando en Europa y de esta segunda ola. Digo, ¿va a coincidir, no va a coincidir con el comienzo de las clases en marzo? Se escucha hablar a muchos especialistas, y mi pregunta es, después de todo lo vivido y lo que hemos pasado, y calculo que he aprendido de la experiencia de estos meses, si es que se ha podido aprender algo, porque la verdad esto es no se puede ver, es la primera vez que pasa en el mundo una cosa así. ¿Vos crees que estamos preparados si se presenta una segunda ola después de las vacaciones, marzo, comienzo de clases? Digo, hay muchos padres que estamos preocupados por esa posible coincidencia. Mira, Lola, a ver, en el Comité Nacional de Vacunación, donde está el presidente encabezándolo, uno de los sectores esenciales son los docentes, porque tenemos pensado nosotros que hay que ir en dos direcciones. Primero, que logren la inmunización los docentes a partir de la vacunación, y eso nos va a permitir a todos los padres que estar seguros de que en las aulas hay una situación adecuada para que se pueda brindar las clases presenciales. Ese, de alguna manera, es el anhelo que tenemos, y por eso hemos puesto como sector prioritario también el sector de la educación en cuanto a los tiempos de la vacunación. Ahora, efectivamente, es lo que decís vos.
va a seguir acompañándonos cierta incertidumbre. Hemos aprendido mucho, no solo nosotros en el gobierno, creo que todos los argentinos y argentinas hemos aprendido mucho, que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir teniendo medidas de distanciamiento, que tenemos que usar medidas relacionadas a la higiene personal, relacionadas al tapaboca, a las distancias, tratar de no concurrir a aglomeraciones, es decir, hemos todos, me parece que aprendido mucho en este tiempo, y también el personal de salud. El personal de salud en este tiempo también, como bien decías vos, no había manual o era muy difícil al inicio, pero vos fíjate que hoy ya el personal de salud ya sabe cómo tratar un paciente de coronavirus. Todos estos aprendizajes creo que nos ponen en una situación de mucha más fortaleza para el año que viene, y también esta inversión en infraestructura hospitalaria que son los insumos y los instrumentos con los que uno puede abordar una segunda ola. Es cierto, lo que se está viviendo en otros países, sobre todo en Europa, es muy preocupante, pero bueno, confiemos también en que los argentinos y argentinas nos vamos a poder cuidar entre nosotros, y en que la vacuna, cuando esté, empecemos con esta campaña tan histórica y tan que va a asignar nuestra época, básicamente. La última, una pregunta típica sacatítulos. Dijiste, el macrista cree que todos son de su condición y ve un ajuste donde no lo hay. El jefe de gabinete dice que no hay ajuste. ¿Y qué hago? Lo afirmo eso. ¿Lo afirmas? Mira, se ha hablado mucho e insisto con esto, digo, los macristas, que son el partido del ajuste, nos decían que nosotros estábamos presentando un presupuesto de ajuste, solamente porque no estamos poniendo parte del acompañamiento de emergencia que se hizo durante el COVID. Lo que no vieron es que en realidad lo que se está haciendo es todos esos recursos, es volcarlos a políticas públicas sostenidas, como el programa Progresar, como la incorporación de 1 millón nuevos de asignación universal por hijo, de AUH, o también incorporación de los programas Potenciar Trabajo, que son programas que tienen que ver con la economía popular, bueno, Progresar también para los adolescentes, para los jóvenes. Es decir, un presupuesto que año a año crece en términos reales el 8%, no puede ser un presupuesto presentado como ajuste, naturalmente que no es ajuste. Bueno, Santiago, gracias por el tiempo en este día tan movido, tan agitado, de tanto anuncio, de debate parlamentario, justo al año de la Asunción. Ojalá se den las proyecciones que tiene el gobierno, que parecen diferentes a la de muchos analistas respecto del crecimiento para el año que viene, pero todo argentino bien nacido prefiere que se den las predicciones de ustedes. Gracias por el tiempo.